Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del decreto 1295 de 1994. El decreto 1295 de 1994 nace como una necesidad de complementar lo estipulado en la Ley 100 de 1993 y entonces con este se determina la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. El decreto 1295 entonces nos establece y define claramente cuáles son las funciones y responsabilidades que tienen las ARLs, las empresas y los trabajadores frente a el cumplimiento y las disposiciones en materia de salud ocupacional. Pero también dentro de esta norma se establecen aspectos muy importantes como las coberturas en prestaciones económicas y en prestaciones asistenciales. Entonces recuerden que las prestaciones económicas son aquel reconocimiento de pago en dinero que tiene derecho el trabajador cuando sufre un accidente de trabajo o cuando se ve comprometida su condición de salud a través de una enfermedad laboral. ¿A qué tengo derecho en ese reconocimiento de prestaciones económicas? A un subsidio por incapacidad temporal, a una indemnización por incapacidad permanente parcial, a una pensión de invalidez, a una pensión de sobreviviente y a unos auxilios funerarios. En el caso de la cobertura en cuanto a los servicios de salud, también cuando el trabajador sufre un accidente o una enfermedad laboral, tiene entonces derecho a unas prestaciones asistenciales. Esas prestaciones asistenciales o prestaciones de salud están establecidas en la norma como la atención necesaria para recuperar la condición de salud del trabajador. Es importante tener en cuenta que en cuanto a la atención en salud, la ARL debe garantizar la prestación de los servicios a través de una IPS. Estas IPS deben garantizar entonces la atención oportuna, todo el proceso de terapias, rehabilitación, todo lo que tiene que ver con entrega de medicamentos que a los que ese trabajador tiene derecho para poder garantizar entonces su proceso de recuperación. Se entiende entonces como la atención desde el servicio de urgencias, el tratamiento, los medicamentos y todo entonces lo que corresponda, como lo decía anteriormente, a la recuperación. Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán reembolsar a las EPS, o sea, las ARLs deberán reembolsar a las EPS los valores necesarios para atender esa situación en salud cuando la atención prestada no corresponde a un accidente de trabajo o a una enfermedad laboral. Entonces, la norma establece que se debe entregar este dinero a las tarifas pactadas entre las EPS y las IPS y recibirá una comisión a favor de la EPS que no podrá exceder el 10% de lo contratado por las partes. Lo otro que debemos tener en cuenta es que el gobierno nacional determinará todo ese proceso de reembolso en cuanto a tiempo y a tarifas. En el caso de sufrir un accidente o una enfermedad laboral, se debe hacer un reporte previo para poder ser atendido por esa IPS y que sea autorizado el costo de la misma a la ARL. ¿Por qué puede pasar el tema de los reembolsos? Porque puede hacer que yo reporte un evento que considere accidente de trabajo, pero pues una vez se hace la investigación y se determinan pues todas las situaciones que generan el evento, podemos encontrar que no era un accidente de trabajo, por lo tanto esta situación debe ser manejada como un evento de origen común y debe ser atendido y pagado por las EPS y no por las ARLs.
La norma entonces habla de unos afiliados de forma obligatoria, unos afiliados de forma voluntaria. Estos afiliados entonces reconocidos en la norma nos dice que son todos los trabajadores dependientes, todos aquellos que tengan un contrato de trabajo, incluyendo también a los servidores públicos, los jubilados o pensionados que vuelvan a la vida laboral. Entonces me pensioné, estoy recibiendo mi mesada pensional, pero decido vincularme nuevamente con una empresa, debo afiliarme de manera obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales. Los estudiantes de todos los niveles de formación que requieran realizar algún tipo de práctica institucional para poderse graduar, deben entonces estar afiliados de forma obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales. De forma voluntaria o quienes deseen hacerlo y el gobierno no nos estará obligando, son los trabajadores independientes, de acuerdo pues a las condiciones que posteriormente el gobierno tendrá que aclarar y determinar para esos independientes. En el tema de las cotizaciones o el aporte económico que se hace, es importante tener en cuenta que la base de cotización nunca podrá ser inferior a 0.348% ni superior a 8.7%. Para este tema vamos a encontrar una tablita donde se establece el aporte a esas cotizaciones de acuerdo al nivel de riesgo de la empresa y esto correspondiente a la actividad económica de la misma. ¿Eso qué significa? Que de acuerdo a la actividad, a lo que realiza la empresa, a su razón de ser, se establecerá a qué tipo de riesgo pertenece 1, 2, 3, 4 o 5 y de acuerdo a ello entonces se define en esa tabla de porcentajes o de prestaciones para la liquidación de los aportes, cuál es el porcentaje que corresponde. En la tabla vamos a encontrar tres columnas. Esas tres columnas lo que significan es que siempre voy a trabajar con el valor del medio, lo deberían encerrar o resaltar con el valor de medio que me habla de valor inicial, porque los valores que tengo hacia los lados son la oportunidad de disminuir la cotización cuando tengo un buen desempeño en cuanto al cuidado de mis trabajadores o de aumentar la cotización cuando la empresa no establece un buen sistema de gestión y se incrementan el número de accidentes de trabajo o de enfermedades laborales. Es importante tener en cuenta que en esta norma se establece lo que es la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial o la invalidez. Cuando hablamos de incapacidad temporal, estamos diciendo que el trabajador sufrió un evento que requiere de reposo para poderse recuperar y volver a la vida laboral. Cuando hablamos de incapacidad permanente parcial, significa que perdió algo de su cuerpo que no va a recuperar, pero que todavía puede volver a la vida laboral. Y cuando hablamos de invalidez, entonces hacemos referencia a eventos que limitan al trabajador de manera tal que no es posible que pueda volver a su vida laboral. Hay una tablita que nos establece esa calificación, entonces el trabajador se le hace una calificación de pérdida de capacidad laboral y se determina que su pérdida de capacidad laboral está entre 0 y menos del 5%. Es un trabajador que tuvo una incapacidad temporal. Si está entre 5 y 49%, estamos hablando de una incapacidad permanente parcial. Y si decimos que es más del 50%, entonces ahí lo podremos llamar una invalidez. Aspecto importante que queda determinado dentro del decreto 1295 de 1994. Esta norma también nos habla de los servicios de prevención y establece entonces qué actividades se realizarán en pro de prevenir y de evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales al interior de la empresa. Dentro de la norma hablamos sobre el tema de la pensión de sobrevivientes. Entonces, para allá en el artículo 49 nos habla de la muerte del afiliado y nos dice que como consecuencia de un accidente de trabajo, si se llegara a presentar la muerte del afiliado o del pensionado, este tendrá derecho a esas prestaciones de las que nos habla la Ley 100 de 1993 y básicamente es que ese trabajador tiene derecho a una pensión de sobreviviente. Pensión que estará establecida por muerte del afiliado,
que será el 75% del salario base de liquidación, por muerte de un pensionado por invalidez del 100%, y según entonces cómo se define desde, lo decía anteriormente, la ley 100 de 1993. En el tema de las pensiones, estas nunca podrán ser inferiores a un salario mínimo ni superiores a 20 salarios mínimos legales vigentes, según lo que nos dice entonces el decreto 1295 de 1994 en conjunto con la ley 100 de 1993. Hay que tener en cuenta que desde el momento en el que nace esta norma se habla de las empresas de alto riesgo. Las empresas de alto riesgo son las que están contempladas dentro de la clase 4 y 5 en esta tabla de actividades económicas, y son empresas donde la posibilidad de que se genere un accidente es alta y las consecuencias que éste puede generar en el trabajador serían muy críticas o incluso podrían ocasionar la muerte. Decreto 1295 de 1994 todavía está vigente y es importante que hagamos la lectura del mismo. Este decreto nos dice en general cómo va a ser el funcionamiento entonces de la salud ocupacional y nos establece criterios de las empresas, de los trabajadores y de las ARLs. Espero que haya quedado claro lo corto de este tema. Un feliz día.